la idea del día de hoy es, como hemos venido pues días anteriores, queremos contar y queremos explicar, y más a ustedes pues los funcionarios de la alcaldía, que conozcan cómo es tostar café, qué temas básicos se debe tener en el tema de hacer una tostión artesanal de café y qué se debe tener en cuenta en una preparación de bebida de café. ¿Por qué? Porque la idea dentro del marco del evento o de la semana del café, queremos incentivar a que los caficultores trabajen y continúen y que se animen, porque realmente, y más por experiencias que hemos tenido en otros municipios, y es un tema general, el tema del apropiamiento del caficultor con respecto a qué sabe su café, a cómo tostar el café, a cómo preparar o hacer una buena bebida de café. Todavía sigue siendo muy crudo el tema y el caficultor todavía no se familiariza pues con este tipo de preparaciones y de tostar el mismo café. Entonces nosotros con este concurso, más que ellos estén participando, es que ellos realmente se lleven un mensaje de cómo se debe tostar un buen café, a animarlos que ellos pueden hacer una tostión y teniendo tips básicos para hacer una buena tostión, al igual que para hacer una buena preparación. Entonces la idea del día de hoy es empezar con ustedes, los mismos funcionarios de la alcaldía, porque pienso que debemos partir también desde acá, para que haya un entendimiento en el momento de hacer transferencia de la información, de que también tengan un poco de claridad que vamos a tener en cuenta en estos dos concursos. Y obviamente como país consumidor, la idea es también incentivar a que todos, al menos los que no son caficultores en la alcaldía, sepan hacer una buena bebida de café y saberlo consumir. ¿Listo? Entonces, la cosa es que el día de hoy se filme para que sea material de trabajo y de difundir con los caficultores quienes quieran participar en el concurso, y fuera de eso va a quedar como material en cualquier momento pues que ustedes lo quieran difundir, no solo con los participantes, sino con la comunidad cafetera en general del Retiro. Entonces, antes pues como de empezar, a mí sí me gustaría de pronto conocerlos, porque para mí hay algunas caras nuevas, a pesar de que hemos venido en el tema del concurso de la caficultura del Retiro, ya venimos con 2 periodos, pues o estuvimos con dos periodos, con el periodo pasado, entonces ya es pasado, ya es otro personal que está con nosotros en alianza, entonces muy bueno pues tener esa conexión, y que esta va a ser, yo creo que de las poquitas oportunidades que vamos a estar face to face, pues o cara a cara, entonces por eso es bueno también conocernos, a pesar de que tengamos tapabocas, que el tapabocas también quita un poquito de visibilidad y de ver pues bien las caras, pero esta es la forma como tenemos que trabajar hoy. ¿Listo? Entonces yo presento a mi equipo de trabajo. Empecemos por Marianela. Marianela es la persona encargada en este momento del área de comunicaciones. Ella es la que nos ha venido acompañando en difundir a través de mensajes de texto a los caficultores uno a uno sobre el tema de participación del concurso. Acá el tema del área de calidad es un tema lineal, donde todos tenemos voz en todas estas actividades. Realmente con los muchachos hemos construido, la verdad, muchas cosas y que gracias a Dios nos hemos fortalecido, y que creo que ha impactado este tema,
el tema de la calidad y ha impactado en la comunidad guarceña, entonces con los cafeteros. A todos los amigos caficultores del Retiro, pues que deseen participar del concurso de tostión artesanal 2020, pues la idea es que se inscriban, sea en la alcaldía o sea en el punto de compras de café de La Ceja, con 3 kilogramos de café pergamino, cada participante debe inscribirse con esa cantidad, y de esa cantidad el caficultor va a recibir un kit. ¿Qué consta ese kit para poder hacer todo el proceso en la finca? El proceso de tostión. Va a recibir 1 kilo de almendra que el caficultor debe seleccionar, y para eso va a recibir pues una superficie o una cartulina, un cuarto de cartulina negra, para que el caficultor pueda ver mejor los defectos, identifique los defectos. También va a recibir un calendario donde tienen todos los defectos del café, un kit va a recibir pues también un bolsito con cuadernos y con el planificador de la cooperativa, y va a recibir un formato de evaluación. El formato de evaluación se debe llenar con el nombre completo, los datos del caficultor, y debe llenar el proceso de tueste, debe colocar los tiempos que el caficultor se va a demorar, o que el participante, porque también puede participar el hijo o el cónyuge del caficultor, y va a llenar el tiempo total de tostión, y va a llenar también como un paso a paso de lo que se hace durante el proceso. Para eso se ha capacitado al personal de la administración municipal para que nos llegue a las fincas y nos den unas indicaciones. Además se va a contar también con ayudas audiovisuales para que el caficultor cuente con la información suficiente para poder desarrollar esta evaluación. Entonces recuerden, van a contar con esta almendra para poder hacer diferentes ensayos. La tostión la hacen en su fogón, en la parte artesanal, y pueden tener diferentes ollas, ¿cierto? La idea es que cada caficultor, si no tiene la olla, lo puede hacer en su sartén tradicional. No es necesario pues que tenga la olla con las aspas para girar el café, pero si la tienen, pues va a ser mucho mejor. ¿Qué es el café pergamino seco? Es el café que sale del beneficio, ya listo para ir a comercializar a la cooperativa, ¿cierto? Ya sale de todo el proceso productivo en la finca, desde que se recolectó la cereza, se benefició, o sea, se despulpó, se fermentó, se lavó y se secó. Ahí sale el café pergamino. A ese, ¿qué hay que hacerle? Hay que trillarlo o eliminarle ese cisco. ¿Y qué nos queda? Lo que denominamos café verde o almendra. Entonces, los caficultores que deseen participar de este concurso se inscriben con 3 kilogramos de café pergamino seco. ¿Qué vamos a hacer con ese café? Lo vamos a mandar a trillar, y al caficultor se le devuelve 1 kilogramo de almendra. ¿Para qué? Para que en su casa, en las condiciones que cada uno tenga, en su fogón de leña, en su fogón de gas, en su fogón eléctrico y en su sartén preferida, puede hacer el tema de la tostión artesanal. Pero la idea con esto, el que se presenta a un concurso, es que lleva la reina, ¿cierto? Lleva lo mejor de lo mejor, lo seleccionado de la finca. Entonces don Freddy nos menciona unas condiciones que espero que para todos sean claras. ¿Alguien sabe qué es el factor de rendimiento en el café? El factor de rendimiento es el sistema de compra del café pergamino seco, que está establecido por la Federación Nacional como el sistema estándar para comercializar el café en Colombia. ¿Listo? Entonces, en cualquier parte del país, un caficultor va a las cooperativas a comercializar y le compran a través de ese sistema. El factor de rendimiento. ¿Qué quiere decir el factor de rendimiento? Vamos a ver si por aquí tengo otra muestra. El factor de rendimiento es la cantidad de café pergamino seco que se necesita para sacar 70 kilogramos de café excelso. El café excelso es el que está ya clasificado y separado para exportación. ¿Listo? O sea, es la cantidad que se necesita de ese café que sale de la finca para sacar un bulto de 70 kilogramos de café listo para exportar. Esa es la definición de ese factor. Entonces don Freddy nos dice, es que el factor de rendimiento que se necesita para concursos son 90 kilogramos, 90 o menos. Si entendemos de pronto ese concepto, si se requiere más café, ¿va a ser mejor o peor? Es como por ejemplo el rendimiento del arroz, ¿qué es mejor? Que para hacer la misma cantidad de arroz para 4 personas, ¿necesiten más libras o menos libras? Menos libras. Entonces es lo mismo con el café. Si se necesita menos café para sacar el mismo bulto de exportación, va a ser mucho mejor. Entonces en las cooperativas ustedes llegan a los puntos de servicio y encuentran una lista de precios que va desde el factor 87, 88 hasta el factor pues, casi 100, se colocan los precios.
Entonces el caficultor, si les llega a preguntar qué es mejor, 100 o 90 o 92, por ejemplo, el que sea menor, ¿cierto? El que sea menor va a ser mucho mejor porque necesita menos café para obtener el mismo bulto de exportación. ¿A qué me refiero con los defectos físicos del café? Es que todas las almendras o todo el café que sale del cafetal no es bueno. Hay cierto porcentaje que se denomina café pasilla, que son los defectos físicos del café. La Federación Nacional saca un listado de 14 defectos del café que están relacionados tanto con el cultivo como con el proceso de beneficio. La tostión es el proceso térmico, seco. Aquí estamos aplicando calor a una masa de granos verdes, ¿cierto? Es el proceso por el cual esos granos verdes de café que tienen una estructura, ¿cómo son esos granos verdes? ¿Son duros o son frágiles? Los verdes son duros, ¿cierto? Una estructura cristalina, densa, una organización celular muy fuerte. Vamos a desarrollar todos estos componentes que hay dentro del café verde, que ya vienen desde el cultivo. Esto es una semilla, recordemos, ¿cierto? Le vamos a aplicar calor, ¿qué va a pasar? Todos esos componentes que hay aquí, que además esto tiene agua, tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene proteínas, tiene aminoácidos. El café ¿qué tiene principalmente? Carbohidratos. Pero hay un componente que nos vuelve muy adictos a él. ¿Qué cuál es? La cafeína. La cafeína es un alcaloide. En café arábico estamos hablando que es del 1 al 1.5% o hasta el 1, ¿cierto? Ya en café robusta, que es otra especie de café, ya tenemos un contenido mayor de cafeína. ¿Listo? Entonces, a través del proceso de tostión, que es aplicarle calor a estos granos verdes, es que vamos a conseguir el café tostado, que como ustedes dicen, es muy aromático, o sea, se desarrollan todos los componentes de aroma y sabor. ¿Listo? El color, obviamente, es la clave del tueste. ¿En qué sentido? El color me da el indicativo del nivel de tostión. ¿Hasta qué punto yo quiero llevar ese café? ¿Hasta qué punto lo quiero desarrollar? La textura ya no es fuerte. Si ustedes pueden coger esos granitos de café, esos granitos se pueden partir fácilmente. Entonces es una textura y una estructura frágil. ¿Por qué? Porque a través de la combustión se queman esos carbohidratos y se pierde agua. Entonces estos componentes de aquí salen en forma de gas. ¿Qué se va a producir? CO2, vapor de agua. Entonces obviamente va a pesar menos. ¿Cuál es la pérdida de peso? Estamos hablando de que es entre un 15 a un 20% de pérdida de peso. ¿Listo? Por eso hago tanto énfasis en la parte del café verde, porque un buen tostador debe conocer muy bien su materia prima, con qué está trabajando, qué tipo de café. ¿Listo? Y lo que me decía por acá Sebastián, obviamente si yo hago una bebida con estos granos de café, hago una infusión, coloco estos cafés en agua, este café verde en agua, pues no me va a salir esa parte aromática ni esa parte de sabor que me sale aquí, que fue conseguida a través de la transformación térmica. Que nos coloquen los tiempos de tostión. Yo creo que los productores como mínimo tienen un celular que tenga un cronómetro, es lo más básico, ¿cierto? Creo que los celulares más básicos traen un cronómetro que por lo menos nos identifiquen, que ahorita lo voy a explicar, el primer crack y el tiempo total de tostión. ¿Listo? Y además va a tener un espacio donde el caficultor queremos que nos cuente qué es lo que hizo, o sea, que nos cuente su proceso. Entonces, que por ejemplo, don Freddy me dice, es que yo lo coloco el sartén 5 minutos antes, solo, a fuego medio, o lo coloco a fuego alto. Ya cada tostador, cada caficultor desarrolla su propio método. El año pasado pudimos ver que cada caficultor tenía métodos muy diferentes y pueden conseguir resultados muy parecidos, llegando a tostar de diferente manera. Un caficultor puede tostar a fuego alto en un sartén eléctrico, demorarse 12 minutos, mientras que otro caficultor a fuego medio se demora 18 o 20 minutos y llegar al mismo punto de tueste. Cada caficultor va a tener como la forma de expresarnos en sus propias palabras y de manera muy sencilla ese proceso. Entonces, ¿qué queremos? Que nos indiquen principales cambios que notan en el café. Los cambios físicos, ¿cierto? Porque no podemos medir en este momento los cambios químicos. Pues no vamos a tener las herramientas. Principales cambios físicos entre café verde
y el café tostado, que ya los mencionamos. Entonces, color, ¿cómo cambia el color? ¿Qué es? La pérdida de peso. El caficultor que tenga en la finca una gramera puede hacer ese procedimiento. ¿Cómo se mide la pérdida de peso? Pues entonces, se pesa primero el peso 1. ¿Cuál va a ser? El café verde. Entonces aquí voy a colocar 100 gramos de almendra, ¿cierto? El peso 2, ¿cuál sería? Pesar el café tostado. Que si dijimos que si la pérdida es entre el 15 a un 20%, ¿cuánto café tostado debería salir? Entre 80 y 85. Muy rápido. Dijimos que la pérdida de peso entre el proceso de tostión puede ser un 15 a un 20%. Entonces un caficultor que tenga una gramera puede hacer esa medición y eso le va a dar un dato muy importante del nivel de tueste. O sea, si él puso a tostar 100 gramos de café verde, recordemos que durante el proceso de tueste va a perder todos esos componentes orgánicos, ¿cierto? Y se va a evaporar, va a salir CO2, va a salir vapor de agua. Entonces va a perder peso el café y estamos diciendo que esa pérdida puede ser del 15 al 20. El peso 2, o sea, el café tostado, sería entonces entre 80 a 85 gramos, no por ciento, sino gramos. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿cierto? Está muy fácil esa parte. Entonces esto para el caficultor que pueda hacerlo. Si no, pues que si se lo mencionamos, que también lo pueda escribir ahí en la evaluación. Cambio de textura. Una textura fuerte, ¿cierto? A una estructura frágil, cristalina, ¿cierto? A una estructura frágil. Y porosa. Esos son los cambios, estructura frágil y porosa, ¿listo? Eso es lo que vamos a encontrar en este. Y esa estructura frágil y porosa es lo que a través de la molienda y la adición de agua nos va a permitir hacer la extracción de todos esos componentes y precursores de aroma y sabor del café. ¿La tostión en qué se basa? En transferencia de calor, ¿cierto? Entonces las tostadoras profesionales tienen diferentes métodos de transferencia de calor. ¿Cuáles serían? Entonces, por ejemplo, aquí está la conducción. ¿Qué es la conducción? La conducción es la transferencia de calor por contacto entre dos cuerpos, uno que está más caliente que el otro, ¿cierto? Coloco esto que está frío en contacto directo, eso es conducción, ¿listo? Entonces contacto directo, transferencia de calor por contacto directo. Cuando yo echo los granitos de café o de crispetas aquí, ¿qué van a pasar? Esos granitos están fríos, entran en contacto directo con un sartén caliente, ¿cierto? Si yo los dejo ahí, ¿qué pasa, Sebastián? ¿Usted que tostó? Si los dejo quietos, se queman, ¿cierto? ¿Cuáles se queman? Los que están por debajo, los que están en contacto directo con la fuente de calor, ¿listo? Entonces, por eso hay que hacer este proceso de agitación o de revolver, ¿listo? ¿Cuál sería otro método de transferencia de calor? La convección. La convección es la transferencia de calor entre un gas y un líquido o entre dos gases o dos líquidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí ¿cuál sería la principal fuente de transferencia de calor por convección? El aire. En las tostadoras profesionales incluso hay unas de lecho fluidizado que solo le meten aire caliente. Entonces los granitos de café se mantienen flotando. ¿Cuál es la ventaja de esta transferencia de calor? Es que si por ejemplo este fuera los granitos de café, entonces por convección, y este es el sartén, por conducción, entonces esta es la fuente de calor, aquí entra en contacto directo con el sartén y los granos están en contacto directo con el sartén. Entonces este le pasa calor a este, ¿cierto? Y entre los granos de café que se toquen. Entonces solamente lo que dice muy bien Sebastián, la superficie que entra en contacto va a ser transferencia. Pero si tenemos aire, convección, el aire rodea 360 grados a los granitos de café. Lo rodea por toda la superficie, entonces la transferencia de calor va a ser más homogénea. Por eso las tostadoras de lecho fluidizado, así se llaman, o todas son de aire, van a hacer una tostión mucho más homogénea. ¿Listo? ¿Y cuál es la otra forma de transferencia de calor?
la radiación, ¿cierto? Ahorita vi que algunos se pasaron para este costado. ¿Por qué? Porque ahí está dando el sol. El sol nos está irradiando energía, nos está pasando calor a través de las ondas en el espacio. Entonces aquí hay una fuente de calor que nos está mandando energía, que le está llegando. En las tostadoras como tal, en esto que vamos a tener en la casa, las principales, ¿cuáles van a ser? La conducción, casi un 80%. La convección va a ser poca, además del aire que se caliente aquí adentro y el que yo pueda generar pues turbulencia con este. Pero va a ser más bien poco. Entonces el principal va a ser la conducción, listo. Y parte también de radiación, la radiación que genere pues esa fuente de calor, sea gas, sea a leña o sea un fogón eléctrico. Esto también es como bueno que lo tengan como uno de los principios básicos pues, de la parte de la tostión. Aquí se puede observar muy bien lo que ahorita mencionábamos del proceso de tostión y la transformación que el grano va sufriendo. Se los va a pasar. Aquí tenemos 100 granos de almendra. 100 gramos, no granos, 100 gramos de almendra o café verde. Se pusieron a tostar y vea cómo va cambiando el color. ¿Cierto? Y también va cambiando la estructura que dijimos, la estructura cristalina. Entonces, por ejemplo, este cambio de color se denomina el punto amarillo, que es donde la mayoría del agua que tiene contenida el café se ha evaporado, gran parte del agua. Aquí vemos que mire el volumen que ocupa en la bolsita, 100 gramos de café almendra. Y si yo peso este, que es el último, vemos que casi no cabe dentro de la bolsita, o sea, ¿qué pasó? Se incrementó el volumen, se expande el café. Entonces aquí se puede ver claramente cómo es que cambia esa estructura. ¿Listo? Y el peso no va a ser el mismo, obviamente. Yo les voy a contar aquí muy rápidamente, por ejemplo, qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, para que ustedes lo puedan replicar en estas condiciones. ¿Listo? Entonces hay una temperatura que se llama la temperatura de inicio o de carga. ¿De qué va a depender esa temperatura de carga a la que usted inicie el proceso de tostión? Va a depender de muchas variables que ya las mencionábamos. Entonces hay un parámetro muy importante que sería, por ejemplo, la densidad. La densidad va a cambiar con la altitud. Entonces es muy importante que los caficultores que de pronto estén en la zona más cálida aquí del municipio pues tengan unas condiciones diferentes al momento de su tostión a los que estén en la zona más alta. ¿En qué sentido? A los que tengan menor altitud, pues les recomiendo una temperatura de carga más bajita, o sea, no precalentar tanto el sartén, mientras que a los que tengan las fincas más altas, empezar con una temperatura más alta, porque vamos a tener cafés con más densidad. ¿Listo? La variedad. Será del mismo tamaño los granos de café caturra, de café pajarito, de café típica, el borbón, el castillo. Entonces la variedad también nos va a afectar todo este tema de tostión. ¿Listo? ¿Qué otro parámetro debemos considerar? Lo que mencionábamos ahorita, el tamaño de los granos, la granulometría. Sí, señor. Teniendo el mismo café, si usted empieza a notar que hay mucha variedad o muchos granitos diferentes en tamaño, lo ideal es que el caficultor pueda hacer una selección de esos granitos. ¿Por qué? Porque será que se tuesta lo mismo un granito pequeño que un granito grande, de la misma finca. Si yo... Este se va a quemar primero, entonces mientras que este puede quedar crudo, este va a quedar quemado. Y eso me va a afectar el desarrollo de aromas, el desarrollo de sabor y sobre todo la evaluación tan importante que vamos a hacer ahorita, que es la de color. Porque un grano me quedó oscuro y otro me quedó claro, entonces no va a quedar un color homogéneo. ¿Listo? Entonces en el laboratorio, temperaturas de carga, estamos hablando entre 170 a 180 grados. Incluso dependiendo de la zona o del tamaño del grano, pues va a condicionar mucho esto y de la densidad. ¿Listo? Lo que mencionábamos ahorita. Entonces esto es como el start, temperatura de inicio, temperatura de carga. ¿Qué pasa cuando yo coloco ese cuerpo que está a una temperatura ambiente
y lo pongo en contacto en este sartén caliente a 180 o 170 grados. Se cae, muy bien, si no lo tengo se cae. Se cae la temperatura, don Freddy. ¿Por qué se cae? Porque el choque térmico que hay entre tratando de llegar a lo que denominamos punto de equilibrio, ¿cierto? Donde ambos cuerpos llegan a la misma temperatura, ¿listo? Dependiendo pues de la medición, 140, 150. Y dependiendo obviamente de la masa, es muy importante ese concepto, cuánto café vamos a adicionar. ¿Listo? A partir de que encuentran el punto de equilibrio, como yo le estoy adicionando una fuente constante de calor, ¿qué va a hacer la temperatura? Va a empezar a crecer, va a empezar a subir. Entonces también va a ser muy diferente tostar granos que estén con un contenido de humedad más alto a granos que estén sobresecados, por ejemplo. ¿Cierto? Es muy diferente, porque todo pasa de afuera hacia adentro. ¿Hasta qué punto? Ya el café tiene agua y yo le estoy aplicando calor. ¿Qué me va a producir esa agua? Se va a pasar a un gas, ¿cierto? A vapor. Se evapora y va a producir una presión. Y empiezan también unas reacciones químicas que me van a hacer todo el proceso de caramelización, o sea, se empiezan las reacciones de Maillard, la reacción de caramelización, que me van a producir ese color característico y ese sabor y esa parte de aroma. ¿Listo? Entonces empieza el color. ¿Qué fue el primer color que vieron ahí cuando Octavio les pasó las bolsitas? El verde del grano seco. Llegamos al punto de equilibrio, le seguimos aplicando calor. ¿Cuál color sigue? El amarillo. Entonces sería el punto amarillo. Ese punto nos indica que ya la mayoría, gran porcentaje del agua se ha secado, ¿cierto? O sea que se está convirtiendo en ese vapor. Le sigo aplicando calor. Ese vapor no tiene por dónde salir porque esa estructura que dijimos, que era una estructura muy fuerte, ¿cierto? Ese vapor no tiene por dónde salir. ¿Qué le pasa a una olla a presión si usted la deja y la deja y la deja ahí? Y le sigue aplicando calor. Se revienta, estalla. Lo mismo le pasa a esto. Entonces ese cambio de estructura, todas las células se desnaturalizan, esto se abre y se produce ese crispeteo o el primer crack. ¿Listo? No, ese no quiere decir que ya está listo. Pero sí es un indicativo muy importante que nos va a definir hasta cuánto más yo dejo el café y a qué temperatura. Es muy importante esa parte, don Freddy, porque mire, aquí el calor y la temperatura sube mucho y le tengo que meter muy buena temperatura, sobre todo a granos muy densos, por ejemplo, aquí en la caficultura del Retiro, la Ceja. Entonces la temperatura sube, pero a partir de este punto, ojalá la temperatura ya no sea tan alta. ¿Para qué? Para que el café no siga así. Porque si sigue así, seguro se pasa. ¿Listo? Entonces lo importante es que a partir de este punto ya el caficultor pueda ir regulando la fuente de calor y disminuir la temperatura, para que cuando lleguemos al punto final, el café esté en las condiciones de tostión media, que es lo que pretendemos que todos presenten al concurso, una tostión media. Hay diferentes tipos de tueste para diferentes mercados. Entonces el mercado, por ejemplo, italiano y el mercado español, un café que usted le lleve aquí a Colombia tostado, ellos le van a decir que ese café está crudo, porque a ellos les gusta el café muy tostado, muy negro. Mientras que a nosotros nos gusta un café con una tostión media. En esta tostión media se va a expresar muy bien lo que es la acidez, lo que es el aroma y la fragancia, y lo que es la parte de sabor. En una tostión baja, se va a resaltar mucho más la acidez, se va a resaltar mucho el aroma, se pierde sabor y se pierde cuerpo. El cuerpo es como la sensación
la textura que queda el café en la boca. No sé si, por ejemplo, pueden hacer la comparación tomando una bebida de yogur con un vaso de agua. ¿Qué es más pesado, por ejemplo, don Alejandro? El yogur. Es lo mismo con el café. Si usted prepara o tuesta mal el café, entonces va a tener mayor o menor cuerpo. ¿Listo? Y una tostión alta, entonces va a tener muy buen cuerpo, va a tener menor acidez y puede tener un poquito de amargor, sin llegar a la parte quemada. ¿Listo? Eso sería como la parte de los tipos de tueste. Entonces, recomendaciones para los caficultores muy básicas. Precalentar. O sea, poner el sartén solo, sin aceite ni nada, al fuego. Entonces prendemos, colocamos el sartencito. ¿Qué dijimos? Cronómetro, ¿cierto? Entonces colocamos el cronómetro. Lo podemos colocar a precalentar dependiendo de la fuente de calor que tengan, entre 3 y 5 minutos. Ya cada caficultor tomará su decisión. Para luego hacer ¿qué? Lo que denominamos la temperatura de carga o el punto de inicio. Entonces recordemos que este primer crack o este crispeteo es producido por el vapor de agua, la presión del vapor de agua, ¿cierto? A partir de aquí se sigue adicionando calor, y se sigue haciendo la transformación de los compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué empieza a salir también? El CO2. Estamos quemando materia orgánica o haciendo la combustión de la materia orgánica, de los carbohidratos que mencionamos, de los lípidos, todo ese proceso. Yo les voy explicando mientras doña Andrea nos hace ahí el favor de estar revolviendo el café, cómo va a ser esta medición, porque recuerden que dijimos que debemos llegar a la tostión media, pero ¿cómo saber realmente que el café llegó a esa tostión, a ese punto? Por el color y la parte de la catación, sí señor. Entonces el color, ¿quién lo va a determinar? ¿Se acuerdan que yo les dije que el color puede ser muy subjetivo, ¿cierto? Y que dependiendo del género también puede variar esa parte. Entonces, el color, tenemos un equipo electrónico que vamos a hacer la medición. Este es un equipo de medición de color, se llama pues un colorímetro, Lightels es la marca, y nos va a permitir medir el color del café molido. Yo traje diferentes tipos de café molido para que ahorita medamos el color, ¿listo? Y esto nos da un parámetro, una escala, eso ya está establecido por norma. Que una tostión media en la escala Actron está definida entre estos rangos de color. O sea, le dice un número, 55-75. O sea, no es que llegue Martica o llegue Octavio y vaya a decir, el café quedó, sí está bien, está molido, está en color, tostión media, no. El equipo electrónico nos va a hacer esa medición. Entonces el caficultor que quede en ese rango pues va a obtener el puntaje adecuado, listo. Y además también se va a hacer la medición de catación, que ya la catación, pues si quiere ahorita de pronto Martica nos explica un poquito de ese tema, después de que Octavio nos haga la preparación como para llevar el orden, listo. Y también va a recibir un puntaje, que es el puntaje pues que nos va a permitir definir el ganador del concurso. El primer crack que denominamos no es el de un solo granito, es el de varios granos. Entonces no es cuando escuchemos el primer crispeteo, no, es el de varios, que sea como fuerte y continuo. A partir de ese punto le podemos disminuir temperatura para que no se nos siga la temperatura así, sino que ya la curva se aplane un poquito y nos permita hacer un desarrollo del grano mucho mejor. Y no se nos arrebate ese café. Lo ideal es que tengamos a la mano otro sartén. ¿Para qué? Para que cuando decidamos, porque el caficultor es el que decide darle fin al punto de tostión, cuando él considere ya que el café está, un sartén metálico. ¿Por qué metálico? Para que el café pierda calor rápidamente. O sea, estamos diciendo que el café llega a este punto,
a una temperatura de 200, 210 grados. Si no lo enfriamos rápidamente, ¿qué le pasará? Sigue su proceso de calentamiento y se quema. Entonces por eso lo ideal es que bajemos la temperatura rápidamente. ¿Cómo se hace eso en las tostadoras profesionales? Se hace con agua, que sería el proceso del quenching, o se hace con aire. Pues aquí no tenemos la parte del molino, pero lo que seguiría sería moler el café y evaluarle el color. Listo. Para eso trajimos otros cafés. Para ese procedimiento. Nos pide una calibración. La calibración se hace con una superficie gris que trae el mismo equipo. Entre cada medición se debe pues estar haciendo esta calibración, entre cada cambio de muestra. Entonces el equipo nos da un espacio, nos da una opción para calibrarlo, ¿cierto? Él nos va a pedir que si la superficie gris está, o la tarjeta gris está lista para hacer la calibración, o sea, él se calibra la medición de color. Y mientras tanto vamos a preparar muy plana para que no vaya a haber errores de lectura. Y el equipo ya me dice medir. Entonces le doy medir y él me da la opción de molido o en grano, ¿cierto? Aquí aparece el grano entero o molido. Entonces yo lo selecciono en molido, ya cuando esté acá. Y si lo pueden ver ahí, el de una me da una calificación en número, un puntaje, y me dice de una vez que el café está ligero. Si lo pueden observar, este café que, como todos pueden ver, un café muy claro, muy ligero, tiene un color de 109.9 en la escala Actron, ¿cierto? Escala Actron. Entonces, ¿cómo lo calificamos? Ligero. Si el participante me entrega, o finalmente el producto del caficultor va a ser este, ¿creen que lo hizo bien? ¿Llegó a la tostión media? No, no llegó a la tostión media, el café le quedó ligero y ustedes mismos lo pudieron oler. ¿Qué fragancias notaban o notan dentro de este café? ¿Qué era lo que más percibían? Entonces, herbal, cereal, leguminoso, ¿cierto? Aromas que no van a ser agradables para la bebida de café. ¿Listo? Entonces nos salimos y vamos a preparar este octavo. ¿Listo? La diferencia es mucha o no de este y este otro café. Este lo tostamos en 7 minutos 10 en una tostadora de muestras y este en 10 minutos 25. Vamos a hacer la medición de este color que obvio está mucho más oscuro. $46.5 y aquí ¿qué nos dice? Full City. Eso es un término que también se utiliza dentro de la escala de clasificación y lo utilizan mucho sobre todo los baristas. Full City, City, pero entonces el color ya es un color que no nos sirve tampoco. 46.5. ¿Qué escala fue la que dijimos? 55 a 75, una escala que es muy amplia, pero que nos va a dar una tostión media. Porque ahí se incluye la tostión media ligera, o sea, lo ideal sería, por decir algo, un rango de 65. Entonces ninguno de estos dos caficultores pues clasificarían para la parte de la... ¿Qué número nos dio ahí, Luisa, usted que está cerquita? 72.9. ¿Este entraría en el rango o no? Incluso él lo dice. ¿Qué dice ahí? Medium, medio. Entonces este caficultor clasificaría o obtendría pues los puntajes para seguir dentro del concurso.
¿Es claro para todos cómo va a ser la medición de color? O sea, no es un parámetro que va a ser evaluado mediante un colorímetro electrónico, no es un parámetro, como por decir, muy subjetivo de cada catador, no. Es un parámetro que se va a ser evaluado y estos resultados pues obviamente se hacen cuando pues, se entregan. ¿Listo? Bueno muchachos, si no tienen preguntas, creo que el tema de tostión del concurso artesanal quedó ya definido. Creería que esta sería la mejor forma de hacerlo, que cada caficultor con su tapabocas, con sus condiciones en la casa, en la finca, bajo las condiciones de bioseguridad, sin tener que dirigirse a otra parte, puede hacer este concurso. Bueno, muy buenos días, soy Octavio Arboleda, hago parte del equipo de calidades de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Hoy vamos a aprender a preparar de una manera muy práctica, pero muy técnica, un café en olleta. ¿Qué necesitamos? Café tostado en nivel medio y molido en nivel medio. Una olla u olleta que acá la pueden ver, como una chocolatera pequeña. Necesitamos filtro de tela, necesitamos agua potable, que ya la tengo acá previamente calentada en el hervidor para agilizar un poco el tiempo. Necesitamos una cuchara, el fogón, pues puede ser eléctrico, puede ser a gas, una gramera, yo ya la tengo por acá lista también. Y bueno, acá ya la otra parte que es el formato de receta con codificación alfanumérica por persona. Esto lo tendrá cada participante del concurso. ¿Qué es una codificación alfanumérica? Va a constar de 4 dígitos donde va a ser, por ejemplo, X1, M3. Yo con este código, pues la verdad no sé si es un hombre, si es una mujer, si es un joven o si es un adulto mayor o el apellido, el nombre, no sé absolutamente nada, lo que nos permite tener mucha más transparencia en la calificación. Hay unas restricciones muy claras también para buscar la equidad de la participación, y es no usar algunos materiales que pueden ser muy subjetivos al momento de realizar una evaluación de una bebida de café, ¿cierto? Cuando van a estar pues varios participantes a un nivel de juzgamiento. Entonces, ¿qué recomendamos no usar? Licor, aguardiente, ron, tequila, endulzantes, ahí entra el azúcar, entra panela, endulzantes artificiales como stevia, especias y aromáticas. Entonces, que la hojita de menta o que una hojita de hierbabuena o especias, pues echar que un poquito de anís, un poquito de canela. Esos poquitos a veces no los podemos cuantificar al momento de realizar ya la evaluación, ¿cierto? Si la canela estuvo fresca o si la canela estuvo en contaminación con otros condimentos en la cocina, no van a ser muy claros al momento de juzgar. Y por último, la leche. Listo, por muchos factores relacionados también con la salud, que algunas personas somos intolerables a la lactosa o eso también pues no va a ser muy claro al momento de juzgar. Entonces, para comenzar, acá mencionaba agua potable. ¿Por qué agua potable? Porque el 98% de una bebida, de un tinto o un café como lo conocemos también, es agua. Entonces es muy importante la calidad del agua, que sea agua potable, agua que no vaya a ser un agua de nacimiento que de pronto tiene algún microorganismo que nos puede alterar primero la bebida y segundo también el cuerpo de nosotros. Entonces agua potable. El café a cada participante le va a llegar en las mismas condiciones de todos los participantes, en tostado en nivel medio y molido en nivel medio. Entonces, para empezar con la preparación, yo acá ya tengo la olleta, tengo por este lado el agua previamente calentada, y lo que voy a hacer es que voy a incluir el agua. Acá la estoy pesando para llevar un mayor control. La relación que recomendamos normalmente en una preparación de café
son 100 mililitros de agua, que es lo que equivale a un pocillo tintero de los pequeños, por cada 7 gramos o 8 gramos de café, ¿cierto? 7, 8 gramos de café, que son más o menos lo que una cuchara sopera puede captar de café al momento de tomar de una bolsa. Ya enseguida lo vamos a ver. Entonces, ya acabo de pesar el agua, la voy a incluir al fogón, a la olla. Listo. Bueno, hay algo muy importante, y es que el filtro de tela pues estuvo guardado o estuvo de pronto en la cocina cerca algún alimento que pueda absorber esos olores o esos sabores. Entonces hay que hacer un proceso que llamamos purga, y es pasar un poco de agua caliente o un prelavado al filtro por toda la superficie del mismo. Listo. Acá lo doy un momentico para que escurra. Bueno, ojo pues, tip número 1, el agua la debo dejar hervir. La debo dejar hervir, pero la voy a dejar reposar. Luego de que empiece a hervir, la voy a dejar reposar 1 minuto. Acá ya casi está a punto de llegar a punto de ebullición, a punto de hervor, que es cuando ya se ven las burbujitas del agua saltando, ¿cierto? ¿Por qué la debo dejar reposar 1 minuto? Porque la temperatura promedio para una buena preparación de café debe de ser de 90 a 92 grados, pero si no tenemos un termómetro, esta es una manera de garantizar que el agua está en ese rango de temperatura. ¿Por qué? Si ponemos el agua en contacto directo con el café y el agua está en punto de ebullición, o sea, el agua está hirviendo, nos puede sobreextraer el café y nos va a extraer sabores muy amargos, que no son muy desagradables, muy agradables, perdón, al momento de disfrutar de un buen café. Segundo, no recomendamos echar el café con el agua y dejar que se cocine, es decir, poner el café con el agua a hervir, como si fuéramos a hacer una sopa, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer una sopa? Picamos la papa, picamos la zanahoria, tenemos el agua ya tibiecita, echamos las verduras y dejamos que empiece a hervir para que se cocine, ¿cierto? Eso no lo recomendamos con el café, porque también vamos a generar una sobreextracción. ¿Listo? Entonces acá el agua mía ya está hirviendo, yo por acá tengo cronómetro, voy a apagar y voy a esperar 1 minuto para que se repose, aunque en estos momentos, como estoy al lado de la ventana, está dando tanto frío, creo que va a ser menos. Bueno, mientras tanto, voy a pesar por acá el café. Yo ya había hecho el cálculo del agua que ya tenemos ahí para exactamente 50 gramos de café. Para una relación de lo que les mencionaba ahorita, 7 gramos de café por cada 100 mililitros de agua. Entonces tengo una cuchara, 2, 3, 4 y 5. Y acá tengo exactamente 50 gramos de café. Muy bien. Luego, entonces, voy a adicionar el agua al café, perdón, el café al agua. Y con la cuchara voy a homogenizar. ¿Cuánto es el tiempo que recomendamos? ¿Qué es homogenizar? Revolver, mezclar, porque el café está seco
y necesitamos que se empiece a humectar cada partícula, cada granito pequeño de café, para que nos extraiga todos esos sabores ricos que tiene. ¿Cuánto es el tiempo que recomendamos para esta preparación? Tiempo en cuanto a esa extracción, entre 3 minutos y medio, 4 minutos y medio. Cada persona va a hacer su cálculo del tiempo también para esa receta, ¿cierto? Entonces yo en estos momentos lo quiero hacer en 4 minutos. Quiero ver cómo se va a comportar la extracción. ¿De pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Es claro? Muy bien. Bueno. Porque hay algo muy importante también, es el nivel de tueste y el nivel de molienda para todos los participantes, ya que en estos niveles podemos garantizar que la materia prima, es decir, el café, va a estar en las mismas condiciones para todos, y estos son los niveles recomendados para disfrutar un buen café. Un nivel de tueste medio y un nivel de molienda medio. En estos momentos nos queda faltando 1 minuto y medio para que termine la extracción en cuanto a tiempo. Entonces llevamos varios factores para una buena preparación de café. Los voy a resaltar por aquí a un ladito. Ya hablábamos de que factores importantes, el café como factor importante. Calidad de agua. Estos dos, antes de continuar con los otros, es muy importante también la relación de ambos, porque si yo a un café le adiciono más agua que café, me va a quedar una bebida aguada, y si adiciono menos, me va a quedar una bebida mucho más fuerte. Entonces, café, calidad de agua, molienda, que estén en nivel medio, y hablamos de tiempo de extracción. ¿Qué es extracción? Contacto agua-café. Y el último, más importante de todos, la limpieza, ¿cierto? ¿Por qué la limpieza? Si yo lo voy a hacer en una chocolatera donde anteriormente hice chocolate con leche, no la lave bien, ese café me va a quedar con una manera no muy bien preparada, ¿cierto? Si el filtro de tela también lo he utilizado para colar aceite en la cocina, ese filtro está contaminado, ¿cierto? Son muchos factores que son muy importantes también, y no solo la limpieza de los equipos, la limpieza del espacio. Ustedes vieron que ahorita, antes de volver a hacer esta escena, limpiamos muy bien, y también el aseo personal de nosotros, que las manos estén limpias, ¿cierto? Bueno, ya acabo de pasar el tiempo, entonces tengo 4 minutos exactamente. Voy a comenzar, agito un poquito, y voy a comenzar con el proceso de filtrado. La altura del vertido o del chorro de café me va a ayudar a que se filtre un poco más rápido por la presión que se ejerce. Bueno, los invitamos a que se atrevan a participar, teniendo presente que es una manera más de preparar café, sin nervios, de disfrutar este campeonato de preparación de café en olla.
que seguro les irá a ir muy bien. Terminamos con el filtrado y ya tenemos lista la bebida de café para probar y disfrutar.